Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy de Educación Cívica, el Estado peruano. ¿Qué es el Estado peruano? Bueno, en un concepto sencillo, es la unión de el grupo de personas, el lugar donde van a vivir, que es el territorio, y las leyes y normas que van a regir a esas personas. Eso en conjunto es el Estado peruano. Los elementos son el territorio, que es el lugar geográfico, área o región donde se va a desarrollar un pueblo o nación, en este caso nosotros en Perú. La nación viene a ser el grupo de personas que en su conjunto va a tener lazos culturales, por ahí jurídicos, las normas y leyes para todos, y oportunidades y forma de gobierno. La soberanía es la capacidad de ejercer las normas y controlar todo el país, cualquier área que forme parte del país, pueblo, región, ciudad. Y la organización jurídica son las normas y leyes que se van a dar en ese país, en esa región, en ese territorio. Entonces, en nuestro Perú tenemos dos características especiales. Tenemos una república y su forma de gobierno. La república es demócrata. ¿Por qué? Porque es elegir a nuestras autoridades mediante el voto popular y justamente, ¿no?, también poder ser elegidos como representantes de estas instituciones y poderes. Social, porque todo se basa en favor y función de las personas, de la sociedad. Independiente, porque no debemos depender de otro país. Tal vez administrativamente sí, con la tecnología, países que están más avanzados, se puede dar justamente este tema, ¿no?, de dependencia, pero simplemente nosotros también por nuestra parte podemos subsistir. En la soberanía, ya te dije, es la capacidad de poder ejercer las normas y el control en cualquier parte del país, en cualquier parte de su territorio. En el gobierno, vamos a darnos cuenta que tenemos un gobierno unitario, un solo presidente, un solo tipo de gobierno. Representativo porque son las personas las que vamos a representar estas instituciones y poderes. Descentralizado porque todo se da a nivel de todo el territorio sin excluir a ningún peruano o persona que viva o resida en nuestro país, en nuestro territorio. Y se separa justamente en poderes, está organizado en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Antes de llegar a los poderes, que es la estructura, que es el esqueleto, la formación, hay que definir ciertas cosas. Como concepto, el Estado peruano es el cuerpo político. ¿Por qué? Porque está formado por leyes, por forma de gobierno, de una nación, de un grupo de personas, donde se va a afirmar que esta nación está jurídicamente organizada. Va a tener deberes y derechos y va a tener leyes que van a ser sancionadas si es que uno cometiera algún error. ¿Cuál es la ley máxima, la que manda, incluso donde está puesto cómo va a ser gobernado y cómo debe ser gobernado nuestro país? Justamente la Constitución, ¿no? El tema que vimos en la clase pasada. La ley de leyes. En el Perú los elementos son el territorio, que es el espacio geográfico, superficie geográfica o área terrestre donde va a vivir la nación. La población es el conjunto de personas que viven en ese territorio, va a formar el Estado y va a tener su autoridad, sus representantes. El gobierno es cómo se lleva este Estado, hacia dónde, cómo va, qué es lo que indica la Constitución. Y la soberanía es la capacidad de poder ejercer dentro del territorio las leyes y las normas, dentro de nuestro país, desde lo más recóndito de nuestro país hasta los últimos límites con otros países, las leyes tienen que respetarse y cumplirse. Entonces, nuestro tipo de gobierno es constitucional, antes que nada. Es constitucional porque nuestra ley, la Constitución, el conjunto de leyes y normas y cómo voy a llevar el país, es lo más alto que hay en nuestra nación. Tú no puedes estar por encima de la Constitución, ni tampoco el presidente o el Congreso o quien quiera. Nadie. La Constitución es el mayor y superior ente de nuestro país. El Estado liberal es justamente la capacidad de poder ser libres, de no haber esclavitud ni dependencia de otros países. En la democracia liberal o representativa son las personas elegidas y las que pueden elegir. Y hay un partido único o unipartista. ¿Por qué partido único, profesor? ¿Por qué? Porque el único partido es la libertad en nuestro país.
Todos nosotros somos libres de crear tu partido el lápiz, el partido la tacita, el partido el mentol. Profesor, pero yo he visto que dicen que él es de derecha, de izquierda, de centro. ¿Qué quiere decir? ¿Que escribe con la derecha, que escribe con la izquierda, que escribe con las dos manos, que escribe en el medio? No. Se dice la forma de gobierno. Dice que una persona es de izquierda cuando quiere que el país sea manejado por la empresa o por las autoridades del país, la inversión del dinero, más que nada. Se dice que uno es de derecha cuando quiere que la inversión, el dinero, se haga a través de, en el país, pero a través de empresas privadas, de empresarios privados, de entes privados. Y se dice que es de medio cuando supuestamente no es de medio, cuando tiene ambos de tanto, ¿no? Forma de llevar una organización del Estado, lo lleva la economía del país, el Estado, el presidente, y también la inversión privada. Entonces, profesor, ¿qué somos nosotros? En realidad somos solo un partido, somos una sola nación, somos libres de decidir. Las ideas, derecha, izquierda y centro, como te explico, eso ya va en cómo dirigir, pero no hay. Cualquiera puede formar su partido, cumple los requisitos y forma tu partido y te lanzas como presidente. Eso es lo que permite ser unipartista, un partido único. ¿Qué características tenemos? Que somos una república, porque tenemos 3 poderes del Estado, democrática porque eligen las personas, social porque justamente es toda la sociedad la que forma, soberana porque ya te vuelvo a repetir, ¿no? Se manejan, las leyes rigen y se cumplen en todas las partes de nuestro país, y la administración, la forma de llevar las riquezas, los bienes, los recursos es descentralizada, se da en todas partes, a todos por igual. Todos tienen que tener educación, todos tienen que tener salud. Profesor, por eso yo veo las noticias que no se cumplen. Lamentablemente, una cosa es la idea, y otra cosa es que llegue a la realidad. Lo que sí está formado el país son en una estructura, ¿no? En 3 poderes, 3 partes. El Congreso, que es el poder legislativo, justamente su función es crear y desarrollar las leyes. El poder ejecutivo, que es la representación del país, es la persona, el presidente, junto con los ministros, quienes van a representarnos ante el mundo y son los que van a tomar las decisiones que el Congreso va a aprobar o no va a aprobar. Llevar el plan de trabajo, el plan de gobierno, para poder tener un avance en nuestro país. Profesor, ¿usted dice que somos iguales? Sí, pero el poder ejecutivo es elegido por todo el pueblo. Es tu representante. Tú tienes que dejar trabajar a tu representante. Entonces, ¿para qué lo elegiste? Porque te cayó bien, porque era jovencito, porque te regaló billete en un tupper, porque habló bonito, porque dijo que iba a pegarle a todos, porque no dijo nada, porque parece un chanchito, porque parece un perrito, porque trae plata como cancha. No, pues. Pues tienes que formarte y pensar qué es lo que tiene que llevar el país. Es una persona, estamos hablando de un gobierno. Y el Poder Judicial es el que va a aplicar, el que nos va a meter presos, el que nos va a meter presos si cometemos faltas, el que va a sancionar. Entonces, el Estado peruano es un estado de creación formada por nosotros los seres humanos que tenemos leyes que nos rigen, leyes que nos llevan. El Estado o nación jurídica políticamente organizada se da en un lugar llamado territorio propiamente dicho. Según la Constitución, que es la ley de leyes la que manda, somos demócratas porque votamos, somos sociales porque todos participamos, somos independientes porque no somos esclavos de nadie y somos soberanos porque las leyes rigen en todo el país, en nuestro bonito Perú. Entonces, hablemos de esos elementos para entender bien, ¿no? ¿Quién manda todo? La Constitución. La Constitución dice que tenemos un territorio, que es el espacio geográfico, superficie, donde vive la nación, donde viven las personas. La nación es el conjunto de personas que tienen entre sí lazos y viven en este espacio geográfico. La soberanía y la potestad, las leyes de cumplir dentro del territorio, que todas las leyes se den en cualquier parte, que todo se aplique y se sancione para todos. El gobierno es la forma de cómo vamos a llevar este país a través de las leyes. No puede pasar ningún gobernante, ningún congreso, ningún poder judicial por encima de la Constitución. Nadie está por encima de la ley máxima. El pueblo tiene que regirse a esa ley. Y la población son las personas que habitan el territorio, esa nación, ¿no? Que más o menos estamos hablando de unos 33 millones de habitantes, 33 millones de peruanos en total. Porque en lo que es población son los 31 millones de peruanos que viven. Pero la nación peruana es mucho más, porque hay peruanos que tienen sus leyes, sus deberes, sus derechos como peruanos de votar, de elegir, ser elegidos, pero que viven en otros países. No por eso vas a dejar de ser peruano, y tampoco de respetar tus leyes y tus normas. No serás parte del territorio porque estás en otro país, pero eres parte de la nación. Lo que no vas a hacer es la población, porque la población es la que vive en ese momento ahí, ¿no? Ahí en el Perú.
y los otros son nación, pero aunque viven en otro lado. El Estado peruano es una organización jurídica y política. Jurídica porque está manejada mediante las leyes, una sanción, y política porque tenemos una forma de gobierno. Los cuatro elementos, población, territorio, derecho y poder, van a organizar el país, nuestra nación. Un pequeño repaso chiquitito de taquito, como es la Constitución, la ley de leyes, la ley fundamental, la norma general, la que tenemos que cumplir. Justo vimos en clase, ¿no? Y dejamos de tarea, ¿qué tipo de constituciones hay? Las liberales, donde el ciudadano puede hacer y deshacer, ¿no? Donde la república es democrática, la conservadora, que impulsa un poder fuerte, o el ejecutivo o el legislativo, y la moderada, donde se trata de equilibrar todos los poderes. ¿Cuál tenemos nosotros? ¿Liberales? No. ¿Conservadora? No, tenemos la moderada. Los estados tienen el mismo tipo de poder, todos se respetan y todos se manejan por igual. No se da, profesor, porque un presidente cerró el Congreso, el otro votó al presidente. Te vuelvo a repetir, a veces tratan de pasar por encima de la ley y tarde o temprano van a ser sancionados esas personas. Entonces, en este cuadro nos dice, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, el Estado constitucional de derecho está organizado como una república intercultural y plurinacional. ¿Y Ecuador tiene los mismos elementos que nosotros? Sí, tiene un Estado, una nación y un gobierno. Tiene lo mismo que nosotros. Entonces, este tipo de gobierno mediante una constitución no solo se da en el Perú, se da en varios países. Y esto nace justamente porque cuando tuvimos nuestra independencia, nuestro último gobierno, que dependimos de otro país como era España, ¿no? Todos los países comenzaron a tomar este modelo de república, de tener su presidente, su congreso y su poder ejecutivo, legislativo, ¿no? Ejecutivo, y tener su poder judicial que supervisaba. Entonces, el Estado peruano, dentro de lo que es sus principales características, vamos a hablar que la ciudadanía son todas esas personas que tienen derechos y deberes, y exigen y deben ser tratados con respeto y consideración. Mientras que los mecanismos de participación de ellos, ¿cómo van a participar los ciudadanos? ¿Cómo van a ser parte de nuestro gobierno? Mediante el sufragio, que es el voto donde elegimos a las autoridades. Lo que vamos a hacer el domingo que viene, justo los mayores de edad, los ciudadanos, porque tú eres parte del Estado peruano, eres la nación peruana, pero vas a ser y eres parte, soy un ciudadano, profesor, si eres un ciudadano del Perú, lo que todavía no eres es un civil, porque el civil, aparte de tener como tú derechos y normas y leyes, los civiles tienen deberes, pagar impuestos, ir a votar, representar, y también oportunidades como ser representados, ¿no? O representar a las personas, ser elegidos. Dentro de los mecanismos de participación tenemos también el referéndum, que es como una votación, pero más sencilla, donde se elige el tipo de gobierno o el cambio que queramos en el país. Y la iniciativa legislativa, que justamente son la formación de las leyes. Entonces, ¿somos unos ciudadanos? Sí. ¿Somos civiles? Todavía no, porque todavía no somos mayores de edad, todavía no votamos. ¿Qué implica ser un buen ciudadano? Primero, reconocer que es lo justo para todos. Cumplir con los derechos que tenemos, ¿no? Hacer respetar nuestros derechos y saber cuáles son nuestros deberes cuando somos civiles. Y ser responsables con la ciudadanía, respetar las normas. Ahora, ¿quiénes son los ciudadanos? Son todas las personas que tienen derecho civil y político. A eso es a lo que me voy. ¿Todos tenemos derechos? Sí. Pero en lo que es la función civil de participar en el bien de la sociedad, lo vamos a tener todos los ciudadanos. Pero ya lo que es netamente civilismo, ¿no? Es cuando tú vas a participar de poder ser elegido o elegido. Entonces, dijimos que este Estado peruano tan bello va a estar formado justamente por tres, ¿no? Tres tipos de poderes, tres formas de poder. Estos poderes son los poderes del Estado peruano. En este caso, en el Estado peruano se va a determinar y señalar qué obligaciones, qué derechos y qué deberes tiene cada persona. Además, actúa como tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder ejecutivo es el que va a dirigir el país y administra el Estado, lo tiene que llevar a un buen camino, tiene que guiar bien. Lo representa el presidente de la República y sus ministros. El poder judicial va a administrar la justicia, va a aplicar las sanciones, en ese caso lo representan los jueces y los fiscales. Y el poder legislativo es crear, modificar y anular o desechar leyes que no sean buenas para el país. ¿Quiénes lo conducen? Los conducen los 130 congresistas.
En nuestra ficha que está puesta dice 120. En la actualidad, hace un par de años se modificó y ahora son 130 congresistas. Antes eran más, antes eran hasta más de 200. Se modificó a 120, bueno, y ahora se aumentó 10 más, ¿no? ¿Para qué, profesor? No sé. Pregúntale a un congresista cuál es el bien, si harán o no harán, harán o no harán, o deshacen o a retroceder en el país. Eso ya es otra historia diferente. Como lo voy a repetir. Como ciudadanos tenemos que formarnos para saber cuáles son nuestras responsabilidades cuando seamos adultos, seamos civiles. Pero, todavía no todo se cumple al pie de la letra. Entonces, en nuestra Constitución, en el capítulo 4, habla de los poderes del Estado. No es algo que se ocurrió, que quiero que se haga así, o imaginé, no. Está en nuestra ley de leyes. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial están en el capítulo 4 de nuestra Constitución. ¿Qué dice ahí? Dice, el Perú es una organización de Estado que va a tener territorio y gente que son la población. Va a ser democrático porque va a ser elegido mediante el voto y únicamente, ¿no? Porque solo es un solo Estado y se va a organizar en 3 poderes. ¿Cuáles son? El legislativo, representado por el Congreso, que va a tener 130, y decía 120 antes, porque 130, y son elegidos también por voto popular. El presidente, que también es elegido por voto popular, ya es el ejecutivo universal, es el que va a representar al país, el que va a ser el peruano cara prácticamente del país, y es elegido cada 5 años, al igual que nuestros amigos los congresistas. Lo representa el Poder Ejecutivo al presidente. Y la Corte Suprema, representada justamente el Poder Judicial, va a administrar justicia y aplicar leyes. Recuerda que ahí están los jueces, ¿no? ¿Qué es un juez? ¿Qué es un fiscal? Son abogados que tienen una especialidad extra. Para tú ser juez o fiscal, primero tienes que ser abogado y llevar diferentes especialidades y subir de nivel, tener esa capacidad, ya no solo de defender, sino también de poder decidir si alguien es culpable, inocente y sancionar y aplicar la ley. Vamos con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el poder del Estado cuya función es ejecutar las leyes, aprobar el Congreso, justamente que el Congreso, ¿no?, vea tus leyes y aplique tu plan de gobierno, las políticas que vas a hacer, ver por el dinero, la economía, que actualmente con esta pandemia estamos mal, y también, ¿no?, es representado por el presidente y sus ministros y toma las decisiones, las riendas del país. Por eso es tan importante. Y cuando hacen algo malo, ¿quién tiene que chequear, quién tiene que ver? El Congreso. ¿Y quién lo va a sancionar? El Poder Judicial. No el Congreso. Lamentablemente, últimamente, cada uno, el presidente cierra el Congreso, los congresistas votan al presidente. Y profesor, pero eso dice, según yo hice la noticia que dice la ley. Sí, y el Poder Judicial no es el que aplica la ley. Han utilizado la Constitución de tal forma, no han pasado y la han manejado, que han hecho lo que han querido. El único que podría votar al presidente o cerrar un Congreso debería ser el Poder Judicial, porque es el que sanciona. Hay algunas leyes en la Constitución que deberían ser cambiadas, que están lamentablemente haciendo un desorden actual, ¿no? Entonces, como te digo, no se está respetando lo que dice la teoría básica, que los 3 estados son por iguales, están pasando, ¿no?, una función, o están haciendo una función que no les corresponde. Por eso estamos así desordenados. El presidente es la cabeza del Poder Ejecutivo, dirige y conduce el país, corresponde a la conducción política de nuestro país y supuestamente busca satisfacer las necesidades, que no pasemos ningún problema. Es el jefe máximo también de las Fuerzas Armadas, supuestamente es el que maneja todo el Estado peruano. ¿Quién lo fiscaliza? ¿Quién lo ve? El Congreso. El Congreso, mediante la base y reglamentos del país, va a aprobar la votación y es elegido también por votación popular y va a legislar, va a ver las propuestas, va a revisar y tiene que buscar la sanción. Pero quien lo tiene que aplicar es el Poder Judicial, no el Legislativo. En casos especiales, tal vez el Legislativo, y demasiado lo hacen especial ellos. Fiscaliza, va a interpelar a los ministros, va a ver la censura y cuestión de confianza. A los ministros sí, porque los ministros no son elegidos por el pueblo. Los ministros, que son el apoyo de cómo dirigir el país, lo elige el presidente. Y yo, con eso puedo decirle, no, no me parece, él no va, o él debe ir, y ya una vez que dice que no me parece, van a sacarlo, y ¿quién se va a encargar de aplicarle, no?, la sanción? Porque sacarlo no es una sanción, es el Poder Judicial. Lamentablemente están abusando mucho, a veces, tanto ejecutivo como legislativo, de sus atribuciones que le da el Estado, que le da el poder de la Constitución. Y va a representar mediante los debates, ¿no?, mediante las conversaciones, la opinión pública, justamente, supuestamente va a representar al pueblo. ¿Lo harán o no lo harán? Difícil, no te podría decir de verdad qué pasará por la mente de un congresista.
En el Poder Judicial, la función que tiene es administrar la justicia, aplicarla, la sanción a aquellos que irrumpan nuestra famosa Constitución. Tenemos, ¿no?, el poder condenar, informar inmediatamente cuál ha sido, o detener lo que es administración de la justicia en caso de diferentes recursos, cómo van a ser llevados los casos, cómo van a ser castigados o corregidos, y mantener a los reclusos y sentenciados en los lugares adecuados, en las prisiones. Así, el poder judicial, ¿no?, tiene como principal trabajo justamente eso, ¿no?, aplicar la ley. En este último cuadro vamos a ver, ¿no?, cómo se maneja, cómo está organizado, porque es un organigrama, organización de nuestro país. En el Poder Legislativo tenemos al Congreso, que está justamente por el Pleno, el Consejo Directivo, la Mesa Directiva, ¿no? El Poder Ejecutivo, justamente por el Gobierno Nacional, por el Presidente, sus ministros, y el Consejo de Estado de Ministros. El Poder Judicial, por el Comité de Justicia, ¿no? Tenemos ahí justamente todos los que forman los comités de justicia. Y otras instituciones autónomas, que son las clases de la siguiente semana, vamos a hablar de los gobiernos, ya no solo del país, sino el gobierno de las riendas, de cómo dirigir una región y un gobierno local, que son las municipalidades. Y vamos a hablar también de otras instituciones que se encargan que estos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sean llevados y sean vigilados en el cambio por el nuevo tipo de gobierno. Para eso van a ayudar las instituciones autónomas que fueron creadas justamente para eso, para tratar de ordenar y llevar mejor nuestro país. Nos vemos entonces en un par de horas en Zoom. Cuídate, no te olvides de ver la teoría. Nos vemos más tarde. Chao.